la noche del 14 de junio de 1915, un agente de la policía secreta turca visitó en forma sorpresiva la casa del veterano sacerdote del barrio Kumkapı de Estambul, el padre Calouste Bogosian. En esos días, la gran catástrofe de los armenios había alcanzado su punto más alto. El sacerdote creyó que, al igual que los demás intelectuales armenios, también su hora había llegado. Cuando vio el edificio de la cárcel de la ciudad hacia donde lo llevaban en el carro, el padre dejó de dudar. Es lo que pensé. Sin embargo, al llegar a la prisión, en lugar de meterlo en un calabozo, le pidieron realizar la extrema unción a 20 arrestados armenios. Antes del amanecer, deberás terminar tu trabajo. Un escalofrío recorrió el cuerpo del padre Calouste. Él reconoció a los arrestados. Eran los miembros del partido Hınçakyan, el famoso Paramás, con sus 19 compañeros. Maldito amanecer. Por primera vez en su vida, el religioso deseó que no saliera el sol. Deseó no tener que pronunciar la oración de la mañana, Arabot Lusó, ya que en la luz irradiada por el sol de justicia de esa mañana, habría de ahorcarse la mismísima justicia. El amanecer de los 20. Tras el oficio de comunión, le dieron lápiz y papel a los muchachos para que escribiesen su legado. El escalofrío volvió a apoderarse del padre Calouste, como si los mártires grabaran sobre su corazón las palabras de su último mensaje. En su mente, repetía incesantemente el murmullo de Aram Achek-Bashian durante la confesión. Padre, no permita que nos sepulten por separado, que nos entierren en una misma fosa. En sus húmedas manos acariciaba los objetos que los muchachos le habían dejado. Karnik Boyajian le entregó su reloj de oro. Que se lo den a mi madre, pero no digan que Karnik fue ahorcado. Digan que es un peregrino, que sigue siendo un peregrino. Yeremia Manukian entregó el pañuelo para que lo entregasen a su madre. Padre, que mi madre vea que no ha sido humedecido con lágrimas. Hrant Yegavian, por su parte, le entregó al padre un pedazo de papel arrugado. Era una poesía escrita en la cárcel titulada Mi idea no muere, y pidió que por favor la publicaran. Cuando la luz del alba se sumergía ya sobre las oscuras aguas del Bósforo, vestidos con largas túnicas blancas y las manos atadas a la espalda, los muchachos fueron llevados a la plaza Sultán Bayazid, donde ya estaban preparadas las horcas. Esas horcas habían sido construidas por artesanos presos de origen armenio, custodiados por gendarmes turcos armados con látigos. El vulgo, que ya llenaba la plaza con la expectativa de disfrutar la solemne ejecución, había congregado a miles de vagos de todos los barrios de Estambul. La multitud de pronto se dividió en dos, abriendo camino para un auto negro y brillante que había salido del portón de la cárcel y se movía lentamente en dirección al palacio Yıldız. El padre Calouste reconoció el auto alemán de Talat Pasha. El principal verdugo de Turquía había controlado personalmente los preparativos de la ejecución de la pena de muerte y ahora, con el corazón aliviado, abandonaba el lugar de la sentencia. Mehmet Talat Pasha estaba satisfecho y confiado de que ya había salvado su persona de la venganza, de que había decapitado al partido armenio que ponía en peligro su autoridad y que había obligado a callar por siempre al Hınçak, que difundía por el mundo entero la campanada de libertad del pueblo armenio. Hınçak, Ginebra, 1887. Tal vez el ideario revolucionario de Europa y de todo el mundo avanzado se formaba en esta ciudad, en el entorno de los grupos políticos y las organizaciones estudiantiles surgidas aquí. Era precisamente en este lugar donde tomaban cuerpo y alma las ideas de libertad, y la célebre Universidad de Ginebra era el lugar donde se formaban los portadores de esas ideas. No fue casualidad entonces que el partido Hınçakyan se fundase y tomase vuelo bajo el cielo de libertad de Suiza.
Los fundadores del partido fueron Avedis Nazarpekian, Maro Vartanian Nazarpekian y Kevork Garajian de Tiflis, Gabriel Gafian, Kristapor Ohanian y Levon Stepanian de Artsaj y Rubén Hanazad de Yerevan. El lugar de encuentro era la vivienda arrendada por Nazarpekian en la calle Bidón de Ginebra. En este apartamento, durante las largas noches de discusiones y debates, se pulieron y cristalizaron la ideología, la normativa y los proyectos inmediatos del partido. El objetivo a largo plazo era una Armenia libre de las garras del Imperio Otomano, del ruso y del persa, y la posterior creación de una sociedad justa y un Estado armenio democrático. Sin embargo, como objetivo a corto plazo, se planteó salvar a los armenios del Imperio Otomano del exterminio físico. Este asunto fue considerado por todos como el más urgente. En esos días, comenzaron a publicarse y circular los primeros números del diario oficial del partido. Siguiendo el ejemplo del diario Kolokol del revolucionario ruso Gersen, la publicación fue denominada Nchak, como símbolo que llamaba a congregarse en torno a la idea de la libertad de la patria. El diario y el partido tenían el mismo nombre. El movimiento Nchakian surgió con pocos militantes, pero rápidamente fue sumando adeptos y ampliando sus filas. A un año de su fundación, en 1888, el partido ya elaboró su plan de acción y lucha. Rápidamente se formaron las estructuras Nchakian en Europa, América del Norte, Asia avanzada y Egipto. En un par de décadas, su número superó varias centenas. Así se crearon 114 organizaciones Nchakian en el Imperio Otomano, 86 en los Estados Unidos, 36 en Rusia, 16 en Persia, 9 en Bulgaria, 7 en Rumania y 6 en Egipto. En los labios de miles de armenios afiliados al movimiento del partido Nchakian se escuchaba una sola consigna, un único credo: libertad o muerte. Y existía un único anhelo: poseer una patria renacida y digna. Para ello, la primera tarea a cumplir era salvar a la Armenia occidental de la aniquilación. La Armenia occidental despedazada. Decir que la situación política y económica de Armenia occidental era grave es lo mismo que no decir nada. En la antesala del siglo XX, cuando el mundo civilizado vivía el desarrollo económico y aplicaba reformas estructurales, cuando el concepto derecho gradualmente se consideraba la principal señal de progreso, el Imperio Otomano seguía fiel al régimen dictatorial heredado de la Edad Media. El gobierno del sultán Abdul Hamid, tras recibir duros golpes políticos y militares en el ámbito internacional, lanzaba el veneno de su decadencia contra las minorías nacionales que habitaban el territorio del imperio. Especialmente eran perseguidos los armenios. Las reformas impuestas por las potencias europeas y Rusia no dieron resultados. En 1878, a tan solo 2 años de proclamar la Constitución, el sultán la anuló. Esto le dio la posibilidad de ajusticiar a los armenios que, según él, habían favorecido a los rusos en las derrotas otomanas en los Balcanes y en el Cáucaso. Las presiones sociales y económicas y la persecución política se transformaron gradualmente en violencia explícita, cuyo punto más alto fueron las matanzas de la mitad de la década de los 90. Desde 1894 al 96, las brigadas especiales del sultán y las bandas de criminales kurdos perpetraron matanzas de poblaciones armenias en toda Armenia occidental. Fueron víctimas de esos crímenes cerca de 300.000 armenios y fueron robados y destruidos pueblos y regiones enteras. El mandato del sultán Abdul Hamid se destacó por tantos acontecimientos terribles que algunos círculos nacionales y políticos armenios y gran parte de la población oprimida expresó entusiasmo por el golpe de Estado que dieron los jóvenes turcos en 1908. Y solo el partido Nchakian, desde el comienzo mismo,
se mostró cuidadoso y reservado con respecto a lo ocurrido, no compartiendo en absoluto el entusiasmo y el optimismo de otros. Los jóvenes turcos, que predicaban el otorgamiento de múltiples libertades y la aplicación de reformas democráticas, convencieron a los armenios de que las experiencias infernales vividas quedaban en un pasado sin retorno. Sin embargo, la realidad fue otra. El partido Unión y Progreso de los jóvenes turcos, que sustituyó al sultán Abdülhamid, en realidad profesaba únicamente el ultranacionalismo. El pan-otomanismo del sultán se transformó con pequeñas modificaciones en la base de los anhelos panturquistas de los jóvenes turcos. Y eso ya no se ocultaba. El órgano oficial de los jóvenes turcos, Tanim, declaraba abiertamente que no se podía llevar a cabo un Congreso Nacional Armenio porque no existía la nación armenia, ya que en Turquía solo existía la nación otomana. Esto significaba que a los armenios de Turquía se les había destinado beber hasta la última gota del sufrimiento por las matanzas. Un sorbo más de la misma sería Adana, con las terribles matanzas del año 1909. Las matanzas de los armenios de Cilicia despertaron definitivamente a aquellos armenios que hasta la fecha tenían esperanzas en las nuevas autoridades turcas. Adana fue el preludio del genocidio y un desafío enorme lanzado a los armenios para comprobar su reacción y conducta futura. Ese desafío fue asumido por el partido Hınçakyan durante su 7º congreso realizado en la ciudad rumana Constanza. Constanza. Constanza, septiembre de 1913. Las resoluciones del 7º Congreso del partido Hınçakyan eran contundentes y determinantes, y su ejecución impostergable. La lucha armada era considerada el único camino para solucionar la cuestión de los armenios occidentales. Teniendo en cuenta las condiciones políticas reinantes en Turquía, cualquier otro método de lucha se consideraba ineficaz y anacrónico. Como lo demostraron los hechos, los jóvenes turcos no querían respetar los derechos y libertades de las minorías, en especial la de los armenios. La prensa oficialista sembraba abiertamente odio e intolerancia contra los armenios. Los nacionalistas turcos estaban sedientos de sangre armenia y nada hacía esperar algo bueno. Lo de Adana fue el prólogo y se venía el exterminio total de los armenios. Esta perspectiva obligó a los Hınçakyan a evaluar la situación y tomar medidas. En el marco del Congreso de Constanza, se adoptó una resolución secreta: decapitar al gobierno de los jóvenes turcos como forma de evitar el plan de genocidio. Fundamentalmente, se atacaría a Talat, Enver y Cemal Pasha. Naturalmente, de esta resolución no se conserva ningún documento. Sin embargo, los hechos que siguieron al Congreso ratifican la existencia de un plan para derrocar al régimen. Una operación de esta magnitud implicaba gran tensión en el partido. Sin embargo, se poseían las fuerzas necesarias. En ayuda de las organizaciones Hınçakyan de Turquía, llegarían los representantes de las filiales Hınçakyan del Cáucaso para preparar todo lo necesario en materia de armamento y logística. Existía experiencia y amplias posibilidades. La operación especial sería dirigida por el reconocido activista Hınçakyan Mateos Sarkisyan, conocido por todos como Paramas. Paramas nació en la ciudad de Megri, de la región de Syunik. Sus padres pensaron que lo mejor para asegurar el futuro de su talentoso hijo era enviarlo al seminario Kevorkian de Echmiadzin. Sin embargo, allí se demostró que las inquietudes del joven Mateos excedían los libros y el estudio. En aquellos años, en el entorno del estudiantado armenio, se difundían las ideas de revolución y libertad. En 1883, Paramas fue expulsado del seminario por desobediencia, y el joven Mateos se vio obligado a ganarse el pan trabajando como maestro, primero en Najicheván y luego en Ardabil.
En esos años, sin embargo, la idea de integrarse a la lucha por la libertad nacional no abandonaba a Mateos. La terrible situación de los armenios, que vivían bajo el yugo otomano, año a año se agudizaba y motivaba la integración de voluntarios que estaban dispuestos a luchar por la libertad de sus compatriotas. ¿Por qué entonces quedarse fuera de esa lucha? La suerte ya estaba echada. En 1897, el ya miembro del partido Hunchakian, Mateos Sarkisian, liderando un grupo de combatientes, se trasladó desde el Cáucaso a Van con el objetivo de iniciar una revuelta. Ese grupo trasladaba gran cantidad de armamento. Durante ese trayecto, plagado de obstáculos y peligros, el grupo desarrolló 13 enfrentamientos contra brigadas turcas y kurdas. Sin embargo, después de haber trasladado con éxito las armas a Van, lo arrestaron y lo condenaron a pena de muerte. Se salvó de la pena máxima gracias a la gestión del vicecónsul ruso de Van, así como también gracias a su alegato en el tribunal. Años después, ese discurso de Paramás se publicaría bajo el título Mi juicio en Turquía. Desde Van se trasladó nuevamente al Cáucaso. Cuando en 1903 las autoridades rusas comenzaron a aplicar la ley de confiscación del patrimonio de la Iglesia, por orden del partido Hunchakian, Mateos Sarkisian, el propio Paramás, organizó un atentado contra el virrey del Cáucaso, el príncipe Grigori Golitsyn, quien odiaba a los armenios. El príncipe resultó gravemente herido y en 1904 fue llamado a San Petersburgo, donde murió a consecuencia de las heridas sufridas. La tristemente célebre ley de confiscación fue anulada por el zar. En 1905, a raíz de la provocación de las autoridades rusas, se desplegaron en el Cáucaso enfrentamientos entre armenios y tártaros. Paramás tuvo una activa participación en esos combates, organizando la defensa de Zangezur y Bakú contra los ataques tártaros. En 1908, retorna al territorio del Imperio Otomano para, tras el golpe de Estado de los jóvenes turcos, analizar la situación en el lugar y volver a poner sobre el tapete político interno la cuestión de los derechos de los armenios. Tras convencerse que el partido Unión y Progreso, es decir, el gobierno de los jóvenes turcos, tenía como objetivo solucionar el problema de los armenios mediante su exterminio, Paramás decidió iniciar acciones de rebeldía, ampliando su actividad a todo el imperio. Actuando bajo los nombres de Amparchum Krikorian, Padre Sivá y Paramás, pronunció discursos en Adabazar, Diyarbakir, Van, Silvan, Malatia, Harpert y otras regiones habitadas por armenios. La brillante capacidad organizativa de Paramás, su innegable talento para hablar en público, su experiencia en los combates e indudablemente su compromiso con la lucha del pueblo armenio lo transformaron en uno de los líderes más visibles del partido Hunchakian. Por todas estas razones, en el Congreso de Constanza de 1913, Paramás asumió la responsabilidad de la operación especial de eliminar a Mehmet Talat Pasha y a sus colaboradores cercanos. Si bien la historia, como dicen, no reconoce supuestos, a pesar de todo, se puede afirmar que el destino de Armenia Occidental tendría otro curso, o el genocidio de 1915, si es que era inevitable, tendría otra dimensión si se hubiese aplicado el plan preventivo de los Hunchakian. Sin embargo, desgraciadamente, como sucede frecuentemente en la historia, la delación genera como resultado lo que no debió suceder. Delación. En el Congreso de Constanza participó, representando a la filial de Egipto, Arshavir Sahakian, más conocido como Artur Yesayan. Al informarse de la operación especial que se decidió concretar, se le ocurrió una idea acorde a su espíritu corrupto. Antes de que llegaran Paramás y sus compañeros a Estambul, el delator ya le había contado los detalles del plan a la policía secreta otomana y los nombres de los participantes del Congreso. Con estos datos, y casi sin grandes esfuerzos, las autoridades turcas, merced al apoyo de un traidor, evitaron la operación especial e iniciaron el ajusticiamiento a los organizadores. En junio de 1914 fueron arrestados cientos de dirigentes Hunchakian. Una parte de ellos fueron condenados a pena de muerte. 12 de ellos ahorcados en Cesarea, a 6
los decapitaron en la cárcel de Van. Fueron descubiertas las organizaciones clandestinas del partido en Estambul y en las provincias, y detuvieron su accionar. Los dirigentes que eludieron el arresto se vieron obligados a abandonar Turquía. El principal éxito del gobierno de los jóvenes turcos, sin lugar a dudas, fue el arresto del grupo de Paramás, que debía cumplir con la misión de eliminar a Talat Pasha. El propio Talat Pasha le envió una carta al juez Nafez Bey, encargado en investigar la causa, en la que le exigía la condena más dura para los insurrectos armenios, es decir, ahorcarlos. La carta fue leída en el tribunal. El juicio fue muy rápido. Paramás, en su alegato, declaró que su objetivo era derrocar al gobierno del partido Unión y Progreso. El fallo fue inapelable. Mateo Sarkisian y sus 19 compañeros fueron condenados a la pena de muerte por querer crear una Armenia autónoma. Los acusados recibieron el fallo callados y orgullosos. La mirada de todos ellos en ese momento se dirigía hacia una sola persona, Artur Yesayan, quien participaba del juicio como testigo. El traidor, sin dudas, temía por su vida, pero creía que un partido Hınçakyan decapitado no podría justiciarlo. ¿Acaso no era de esperar que la policía secreta garantizaría la seguridad de sus agentes? Pero como quedó claro en el futuro, esas esperanzas no tenían fundamento. Tan solo 2 años después, en una cuneta de una estación de Adana, aparecería el cadáver de Artur Yesayan. La estructura Hınçakyan de Adana, liderada por Mateos Yerigian, se vengó del traidor, ahorcándolo con una cuerda, y luego se fotografiaron con esa misma cuerda en sus manos. El mismo destino tuvieron quienes ordenaron la pena de muerte a los miembros del grupo liderado por Paramás. Si bien en forma tardía, y solo después de que los crímenes habían sido cometidos, los criminales de Estado, a pesar de todo, recibieron su merecido castigo. Los vengadores armenios hicieron lo que planificaron, pero no pudieron concretar, Paramás y sus compañeros. Al alba. Estambul, 15 de junio de 1915. Plaza Sultán Bayezid. Los condenados Hınçakyan fueron llevados uno por uno hacia los cadalsos. Luego, los subieron a los bancos y les pasaron las cuerdas por los cuellos. El sordo alboroto que llenaba la plaza cayó de pronto frente a la voz que sonó como un trueno. ¡Que viva Armenia! Era el grito de Paramás, dirigido a sus compañeros, cual llamado de guerra. Un instante después, la plaza volvió a estremecerse por un retumbar 19 veces más fuerte. ¡Viva la Armenia libre! Entusiasmado por eso, Paramás dirigió sus últimas palabras a los funcionarios turcos presentes. Ustedes pueden matar nuestros cuerpos, nuestras ideas jamás. Mañana, sobre los horizontes de Oriente, verán una nueva Armenia. Tras estas palabras, él mismo pateó el banco ubicado bajo sus pies. Bedros Torosyan, conocido como Dr. Benné, también se dirigió a los verdugos. Es cierto, nos colgaréis a nosotros 20, pero mañana vendrán 20.000 a vengarnos. Y también él pateó el banco. Yervan Topuzyan recibió el martirio cantando: en todas partes una es la muerte, pero gloria de aquel que muere por la libertad de su nación. Minutos después, todo había terminado. La multitud, petrificada, había clavado sus ojos en los cuerpos sin aliento que colgaban serenos en los cadalsos. Y solo una persona miraba en otra dirección. Sobre el sol que brillaba sobre los cadalsos, el padre Kalust entrecerraba los ojos por el dolor que le ocasionaban los rayos del sol e intentaba inútilmente recordar su eterno Arabot Luso.
Cuando los médicos certificaron que los condenados estaban sin vida, los cuerpos fueron fotografiados y retirados de las horcas para ser trasladados en un vehículo militar al cementerio armenio Edirne Kapı y sepultados fuera de las rejas en una fosa grande de acuerdo al pedido de Aram Achekbashian al padre Galust. Hoy, el lugar exacto de la sepultura de los 20 en Chakian solo se puede suponer, y es difícil decir si se podrá algún día sepultarlos como cristianos, y cada uno con su lápida. Sin embargo, a pesar de todo, la lápida más digna es la misión que nos han legado, y sus nombres serán recordados uno por uno. Mateo Sarkisian, conocido como Paramas, líder del grupo, oriundo de Megri, 53 años. Aram Achekbashian, organizador de la revuelta de Kum Kapı, jefe de la resistencia de Shavin Karahisar, oriundo de Rabkir, 48 años. Bedros Torosian, médico, conocido como Dr. Benne, oriundo de Harpert. Kegan Vanikian, conocido como Vanik, oficial de la Escuela Militar Turca, fundador de la organización estudiantil Gaiz y redactor de su órgano oficial, oriundo de Van, 26 años. Yervant Topusyan, conocido como Panvor, fundador de la publicación Baikar, maestro de escuela, oriundo de Bardizak. Rupem Garabedian, conocido como Vahan Boyajian, responsable del traslado de armas y coordinador de las relaciones con filiales en Chakian de Europa, América, África y Rusia. 40 años. Hovannes Yeryazarian, conocido como Chelo, fundador de la Unión Estudiantil de Cesarea, oriundo de Cesarea, 28 años. Tosmas Tosmasian, director de la Escuela Nacional Superior de Kilis, presidente de la estructura partidaria del lugar, oriundo de Kilis. Hagop Bahmajian, asistente de Paramas, fundador del colegio de Kilis. Murad Zakarian, conocido como Hagop, héroe de las batallas armenio-tártaras, agente secreto, oriundo de Mush, 35 años. Mgerdich Yerejian, presidente de la filial de Harpert, oriundo de Abuchek. Karekin Bogosian, activista Hunchakian del Cáucaso, organizador de operaciones especiales, 30 años. Armenak Bogosian, armero del centro de Estambul, francotirador, oriundo de Denizli, 27 años. Yeremia Manukian, activista Hunchakian, oriundo de Cesarea. Abraham Muradian, revolucionario oriundo de Egipto, Alejandría, 26 años. Minas Keshishian, conocido como Hachik, comandante de las fuerzas armenias de Yerevan y Shushi en las guerras armenio-tártaras, oriundo de Kirasón, 36 años. Sempat Kelejian, conocido como Angudi Bedros, responsable de información de los grupos armados en Chakian, de Bitlis y Mush, afamado jinete y francotirador, oriundo de Bagesh, 30 años. Karnik Boyajian, jefe de la Brigada Especial de Estambul, 27 años. Hrant Yegavian, estudiante de medicina y abogacía, poeta, oriundo de Arabkir. Bogos Bogosian, presidente de la filial de Bafra, poeta, primo de Siamantó, 53 años. Nuestro Gólgota es más sublime que el del Nazareno. Nuestra cruz más pesada que la del ungido. Nuestras victorias serán las victorias más supremas. Paramas. El 15 de junio de 1990, exactamente a 75 años de la ejecución de los 20 en Chakian, con un gran acto se inauguró una estatua de Paramas y una piedra de recordación
a sus 19 compañeros de lucha. De esa forma, Paramas retornó a la patria. Quizás fue el primero, por ser el único armenio oriental de los 20 ahorcados. Pero debemos también creer que los 19 armenios occidentales que compartieron su cruel destino también compartirán la inmortalidad y retornarán como estatuas o monumentos a sus patrias. Van, Shavin Karahisar, Mush y Bagesh. Y ese retorno quizás le asegure nombres a grupos de combate, de la misma forma que en la década de 1990, la brigada llamada Paramas tuvo su participación en la victoria de Artsaj. Pero antes que todo eso, la memoria de Paramas y los 20 debe eternizarse también en la capital de la Armenia independiente, Yerevan. Ellos se lo merecen.